eso tenemos a dos personas expertas, que son César González, es profesor de Ingeniería Hidráulica, es profesor titular de la Politécnica Superior de Huesca, en el campus de Unizar. Es doctor en Mecánica de Fluidos, ingeniero industrial y tiene 27 años de investigación y docencia sobre ingeniería hidráulica. Y Francisco Pellicer, que es geógrafo y que ha trabajado mucho en lo que es planificación fluvial, en plan de riberas, en investigación en la relación que hay entre la ciudad y el río, y también colabora y trabaja en la Gudema, en el equipo de Agua y Derecho y Medio Ambiente, y con el equipo de EINA, que es de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, para estudiar todo el tema de urbanismo, también en Unizar. Bueno, los tendremos a ellos dos, que nos hablarán ampliamente, y primero queríamos hacer desde RAPA una retrospectiva de lo que ha sido el río Huerva y de dónde viene y a dónde hemos llegado, ¿no? Es que aquí lo veo en pequeño. Pues antes de Caesar Augusta, el Ebro, el Gallego y el Huerva, los tres ríos que daban vida a esta tierra, bueno, la historia y la naturaleza ha puesto en nuestras manos estos tres ríos, ¿no? Calculan los entendidos que el Ebro llevaría como el triple de caudal actual, el Gallicum todavía no sabía nada del Lindano y las huertas del Huerva envolvían la ciudad, y pasando el tiempo sus acequias moriscas bautizarían a Zaragoza como Lagarta. O sea, imaginaros una Zaragoza, aquí ese rectangulito que, según los cánones de Vitruvio, con su cardo de Don Jaime, el decúmeno la calle Mayor, y todo alrededor, ya en épocas posteriores, pues lleno de huertas, lo que ahora está lleno de casas y de calles. Llamaban la Florencia de España. Desde que los 20.000 habitantes de la colonia romana y luego, comentó César Agustano, bebieran agua de la presa de Muel, el Huerva ha sido clave en la vida zaragozana. Pudo haber matanzas en el cercano Barranco de la Muerte e imperios entrando y saliendo de la historia. También ha visto a miles de zaragozanos judíos forzados a cambiar de Dios, o a otros 100.000 compatriotas moriscos saliendo por Sompor o los alfaques, empujados por la codicia fanática de los poderosos del momento. Todo un testigo de agua que hasta entrado el siglo XX era paisaje de la ciudad. Ahí está el Huerva, no hace tanto, ya estaba aquí, el hospital y facultad de medicina, y el Huerva pasando por abajo. Esta es una foto que hemos querido poner, no sé si podéis imaginar quién es, si no la habéis visto antes. Este es Ramón y Cajal, en su época de mozo, de estudiante universitario en Zaragoza, a principios de los 70, en el siglo XIX. Era un gran naturista, culturista y bueno, amante de la naturaleza. Y entonces se ejercitaba mucho en el Huerva y en el Ebro. El Huerva también, de testimonios que he recogido de boticarios, era un lugar donde pues, farmacéuticos se aprovisionaban de plantas medicinales para hacer sus fórmulas magistrales. Y bueno, y aquí está ya cuando se empieza el chandrío de que ya no encaja la ciudad con el río, y ya se empiezan a hacer obras al pie de lo que es ahora, ya ves, el Paraninfo y todo lo que era la Facultad de Medicina. Aquí ya a buen paso las obras de cubrimiento, y este es ya el túnel, que igual lo habréis visto hace unos años, lo levantaron para sanearlo. Hace 100 años, la recién estrenada modernidad empezó por enterrar un tramo en su tumba urbana. El crecimiento de la ciudad empezaba a ser incompatible con la naturaleza, y así
El paso del tiempo, un supuesto progreso junto a un seguro interés económico iniciaron una suave pendiente hacia el desastre. El fin de un río convertido en alcantarilla. Zaragoza ha tardado en volver a mirar de cara a sus ríos. Llegados los 60, con sus planes de desarrollo, con sus 25 años de paz y la atmósfera de progreso que todo el mundo anhelaba, el Huerva, en aragonés la Huerva, sufrió en su piel los efectos del proceso industrial descontrolado, instalado a sus orillas. Esa industria que se mostraba como discutible vía de felicidad compartida ha sedimentado en el fondo del río los pozos del crecimiento y la desmesura. Metales pesados, residuos tóxicos de todo tipo y condición reposan ante el silencio culpable de quienes los vertieron y quienes los ignoraron. El informe del H del año 2023 arroja niveles muy altos en níquel, arsénico, zinc, fluoruros y selenio. Después del río Zadorra en Vitoria, nuestra Huerva muestra los niveles de contaminación más altos en sedimentos de la cuenca del Ebro. Pese a cualquier tecno-optimismo, solo cabe esperar que con el paso de las décadas el lavado de sus aguas y la absorción de la vegetación de ribera palíen pacientemente esta enfermedad y acabe por arrastrar este legamo venenoso al Ebro y al paciente y cada vez más enfermo Mediterráneo. De los cangrejos autóctonos y las zonas de baño recogidos en blanco y negro, en las fotos, solo queda una traza de recuerdo en la frágil memoria de la gente. Los tradicionales lugares de ocio y esparcimiento, Ojo del Canal, Fuente de la Junquera y de la Caña, Las Siete Peñetas, se abandonaron como refugios climáticos naturales en beneficio de nuestros centros deportivos y nuevas formas de ocio. En este momento el proceso de renaturalización, urbanización en curso abre una esperanza que este río, la Huerva, pueda iniciar una mejora de su salud y de su aspecto, aunque tardará en salir de la lista de los ríos más contaminados de la cuenca del Ebro. La RAPA ha dicho en otras ocasiones que la actuación renaturalizadora, para ser fiel a esta denominación, deberá contemplar la integridad del cauce, especialmente desde Cuarte María Cadrete hasta su desembocadura. Todas estas iniciativas deberían ponerse al servicio del río, de su dinámica hidráulica y especialmente de su biodiversidad, lejos de una actuación exclusivamente urbanizadora. No conviene olvidar que son precisamente las prácticas urbanizadoras del pasado las que están tras las causas de las avenidas y que el cambio climático va a hacer cada vez más intensas y frecuentes y de su deterioro medioambiental actual. A nadie se le escapa que con el paso del tiempo se ha ido construyendo sin trabas, limitando gravemente la libertad de su dominio público hidráulico y su identidad como corredor de biodiversidad. En su momento fueron centros escolares, jesuitas, marianistas, servicios sociales, hospital, Miguel Servet, centro cívico Laín Entralgo y urbanizaciones como Abdulas, Fuentes Claras, que aprovecharon al límite las orillas del Huerva, encorsetándolas con muros de contención que impiden al río tener espacio para sus variaciones de caudal. De igual forma, el espacio del río ha sido ocupado por colectores de aguas residuales que han constreñido su desarrollo natural y lo ha convertido, de hecho, en un corredor de servicios urbanísticos. En el núcleo de Zaragoza sabemos que es una actuación compleja, que se enfrenta a grandes retos en los que se acumula el tratamiento de especies vegetales invasoras. Ya habréis oído todo lo que está pasando con los ailantos. O las fuertes pendientes de algunos tramos con peligro de estabilidad de las laderas en las que afloran las escombreras que se crearon en el momento de la construcción de las viviendas a sus orillas. Es el caso de la zona de Manuel La Sala, donde se vaticina peligro de escorrentía dado el tratamiento que se ha dado a la cubierta vegetal existente. Yo no lo sabía, me enteré hace poco, pero resulta que es zona de relleno, todo el talud que hay en la zona de Manuel La Sala. Entonces ahora al quitar los árboles pues sale toda esa material de derribo. Para muchos vecinos y medioambientistas este proyecto está generando más dudas y preguntas que certezas. Es lo que haremos cuando acaben la charla nuestros ponentes, para que podáis intervenir en esas dudas y preguntas. Sin duda la actitud del promotor de la obra no ha favorecido. Los colectivos que han participado en algunos debates sobre las obras proyectadas no están conformes con la participación que ha habido, escasa. Siguiendo la estela de usar el espacio del río como galería de servicios, buena parte de las obras han servido para instalar los colectores de aguas residuales y pluviales por las orillas. Es donde están poniendo los colectores ahora, pues casi de, no sé, metro y medio de diámetro por ahí, ¿no? Son muy grandes. Apenas queda margen para una renaturalización real. Habrá que compatibilizar esa renaturalización con lo que ya no puede ser porque lo ha invadido la ciudad, ¿no? Sin duda, estas obras son necesarias, aunque tal vez pudieran haberse contemplado otras posibilidades. Es el caso de la zona próxima al Parque Brull,
donde toda la orilla derecha está descarnada, sin elementos de vegetación, y por donde se ha pasado un colector de grandes dimensiones que constituye ahora un pasillo que lógicamente poca vegetación podrá albergar. Muchos vecinos no acaban de entender la utilidad de una pasarela, ese es otro tema. Había diseñadas hasta 3 o 4, bueno, ahora es una. Ni siquiera es necesaria una por existir 2 rampas de acceso al río a 200 metros de distancia. Ni nadie ha pedido en un espacio poco transitado, o sea, nadie la ha pedido esa pasarela. Y con en ese espacio que ha tenido una triste tendencia a ser depositario de desperdicios. Por otro lado, zonas que ya tenían un estado aceptable, como el espacio de la desembocadura, el pequeño parque de Bruno Solano, que bien es verdad no han tenido recientemente el mantenimiento adecuado, parece que van a tener una actuación intensa que bien podría haberse modulado para aprovechar elementos existentes que estuvieran en buen uso. Entre el puente del emperador Augusto, llamado de los gitanos, y el comienzo del cubrimiento, se actúa más sobre la movilidad de las calles próximas que sobre el río en sí. En este tramo se ha sido poco ambicioso. En la variedad de percepciones que tendrán estas obras, habrá quien considere que el río no ha sido el beneficiario real de estos 32 millones de euros que se prevén gastar. Es posible que quede una renovación de zonas arboladas, seguramente más estéticas al gusto actual, pero ese río mancillado durante tanto tiempo y el derecho de un río apenas cambiará. Este repaso por la Huerva quedaría cojo si lo refiriéramos exclusivamente a su paso por la capital. Es un proyecto que también debe acometer los problemas de inundabilidad que los veremos ahora, que el Huerva presenta periódicamente. Es igualmente necesario y la actualidad lo ha corroborado con creces. Hay que estudiar la inundabilidad de toda la cuenca y adecuar las actividades humanas a la realidad que impone el río. Tal como se está haciendo en otras zonas de Aragón, es indispensable darle al río su espacio y respetar sus llanuras de inundación, de acuerdo a la geomorfología del paisaje. Tras el desastre de Valencia de hace un año, da la sensación que no se hace suficiente caso a quienes podrían hacer un diseño más adecuado de la ocupación humana del espacio natural. Tal vez en el organismo de Cuenca, aprovechando la jubilación de ingenieros del hormigón, debieran contratar más geógrafos, biólogos e hidrogeólogos que ayudaran a leer las páginas de la Tierra para escribir con mayor acierto el resto del libro que la historia ha puesto en nuestras manos. Así que aquí sí que damos paso a geógrafos. ¿Sí? Bueno, por comentar algo, entre tanto, estos ingenieros del cemento que se jubilan, me temo que están dando paso a nuevos ingenieros del cemento jóvenes que están entrando en la Confederación. Es decir, tenemos lío para rato con este tema. Pues entonces voy a abreviar un poquito, tenía previsto estar un poco más rato del que voy a estar. Hay varias intervenciones posteriores, gracias por su atención, gracias por venir. A mí me toca hablar en general de la inundabilidad de la ciudad de Zaragoza. Hablaremos del Huerva más bien al final de esta presentación, pero hay que hablar también del Ebro, ¿verdad? Porque es el gran río que inundaría Zaragoza con mayor severidad. Me gusta presentar esta charla, que ya la he hecho en algún otro sitio, con este cuadro del siglo XVII donde se ve el puente de piedra roto por una riada que tuvo lugar 3 o 4 años antes de cuando se pintó este cuadro. Y este cuadro responde a la pregunta de si Zaragoza se puede inundar. Me temo que no es que se pueda inundar, es que se inunda de vez en cuando con severidad a veces y lo seguirá haciendo. Si tienen curiosidad, aquí vemos elementos emblemáticos de la ciudad que todavía persisten algunos. Bueno, la Torre Nueva ya no, ¿verdad? Pero vemos otras construcciones emblemáticas de la ciudad que ya existían en aquella época. El Pilar todavía no tenía las torres, por eso esta estampa nos resulta un poco ajena. Y aquí estaría el puente de hierro, que entonces era el puente de tablas, al parecer.
De la inundabilidad hay que hablar porque es un tema de seguridad pública, de seguridad civil. Hay que hacerlo sin miedo, sin aspaviento, igual que hay que hablar de otros temas de seguridad, porque la ciudadanía tenemos que tener conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos y, sobre todo, la administración pública debe tomar medidas de prevención, de previsión y de alerta, es decir, hacer sus deberes no solo cuando suceden las cosas, sino que también antes de que sucedan las cosas. 2,7 millones de españoles viven en zona inundable ahora mismo. Ya sabemos lo que ha pasado, que durante décadas hemos estado construyendo en lugares que eran zonas inundables, que por definición se inundan, porque si no tendrían otro nombre. Entonces, claro, ¿ahora qué hacemos con esto? Es complicado. Lo que podemos hacer es pues, que tengamos conciencia y que las administraciones hagan su papel antes y durante un evento de inundación. Y creo que la administración tiene todavía mucho que hacer y no le da la importancia que merece a este asunto. Voy a empezar un poquito por el final. Los porcentajes que ven en esta imagen aérea de Zaragoza representan la probabilidad de inundación de cada zona, va por colores, durante los próximos 30 años. Durante los próximos 30 años. Hay zonas más inundables y zonas menos inundables, lógicamente. Ya sea por inundación natural, porque llueve mucho y el Ebro u otros ríos, Gallego, Huerva, pues ocupan lo que es suyo, que son las llanuras de inundación, bien por rotura de presa, es decir, estos números aunan los dos riesgos en uno, podría ser uno u otro. Zaragoza se puede inundar de varias maneras y hay como 4 categorías de inundación. Vamos a repasarlas y luego entraremos en las más importantes. Una, por topografía urbana, la capacidad de drenaje de determinadas zonas es limitada, la topología genera pequeñas vaguadas, hondonadas, y entonces cuando llueve mucho pues hay pequeñas inundaciones en algunas localizaciones de la ciudad. El término municipal tiene diversos barrancos y ramblas que si localmente pues, reciben mucha precipitación, pues van a trasegar una pequeña avenida local, una inundación relámpago que es grave porque es rápida y no hace falta recordar que uno de esos barrancos es el Barranco de la Muerte, ¿verdad? Donde, bueno, pues en cierto modo hubo suerte aquel día, en cierto modo, porque no hubo que lamentar víctimas mortales, porque era un día no lectivo, ya que el colegio no tenía niños, ¿verdad? Porque si los hubiera tenido es mejor ni pensar en lo que podía haber pasado. Bien, pues ese sería un caso de este tipo de barrancos. A continuación encontraríamos las inundaciones más obvias, más naturales, que serían las que nos ofrecen los 3 ríos sobre los que estamos, ¿verdad? El Ebro, el Gállego y el Huerva. Y a continuación tenemos una nueva categoría de presas, nueva en la historia de la humanidad, nueva geológicamente, que es las inundaciones por rotura de presa. Es algo nuevo, porque hace unas cuantas décadas pues no había presas y no estaba este riesgo. El debate de los embalses y las presas, pues yo creo que es aparte, ¿no? Es un debate aparte, tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, pues cada cual tiene su opinión, pero uno de sus inconvenientes muy claros son los riesgos que generan en caso de rotura, de los cuales hablaremos un poquito a continuación. Aguas arriba de Zaragoza hay como 20 grandes embalses, hay muchos otros pequeños, y cualquiera de ellos, si se rompiera, pues inundaría Zaragoza de una manera mucho más severa que una inundación natural. Cuando llueve mucho, sabemos con días de antelación en Zaragoza pues que el Ebro va a subir, que va a pasar, ya nos van avisando el jueves, va a llegar el pico, tenemos esos avisos. Pero en una rotura de presa, pues los tiempos de reacción son bastante menores. Esta imagen representa la topografía de la ciudad de Zaragoza. Los tonos verdes y azulados son más o menos la cota 200 y los rojos cota 220. Aquí vemos como claramente la ciudad de Zaragoza, en parte, la expansión de la ciudad de Zaragoza en la margen izquierda y también en el barrio de la Almozara y de las Fuentes, pues se realizó en zonas claramente inundables. Esto es un río meandriforme, ¿verdad? Como podría ser el Ebro, pero esto también es un río, es el mismo río ocupando lo que se denomina el cauce de aguas altas, que es tan río como el cauce de aguas bajas, que es el que tenemos costumbre de observar.
Prueba de la inundabilidad de la margen izquierda es que no hace demasiado tiempo había un meandro en el propio río, del cual todavía dan testimonio las divisiones catastrales del año 1927, donde las parcelas rurales y agrícolas todavía dibujaban aquel antiguo meandro. Y la toponimia de Ebro Viejo nos recuerda que por ahí pasaba el Ebro, que dejó unas balsas, que eran las balsas de Ebro Viejo. Bien, pues esta es la misma imagen un tiempo después, todo el Actur dibujado, configurado, urbanizado sobre un antiguo meandro del río. La equivalencia sería ahora mismo cortar el meandro de Ranillas y urbanizar todo esto con edificaciones. Nos parecería en este momento bastante atrevido, pues es justamente lo que se hizo en aquel momento, ¿sí? Claro, esto no hay vuelta atrás. ¿Qué hacemos con esto? No vamos ahora a demoler todas esas casas y a retirar a las personas que vivís o que viven en esa zona. Pues lo que hay que hacer es previsión, alerta, dejar de hacer estas cosas y cuando viene un problema de este tipo, lo importante, salvar vidas. Salvar vidas que por desgracia pues hace un año en Valencia pues no se pudo conseguir, ¿verdad? Porque sin entrar en discusiones políticas hubo un fallo técnico importante al no llegar los avisos a tiempo. También habría que pensar en cómo estaban redactados esos avisos, pero bueno, eso es otra cuestión menor. Continúo un poquito. Esto serían las riadas históricas de Zaragoza. Esta es la que se corresponde con el cuadro que hemos visto al principio, con el puente de piedra roto. Y pues bueno, como vemos a lo largo del tiempo, en los últimos siglos, pues las riadas son recurrentes, lógicamente. Es decir, ¿se va a volver a inundar Zaragoza? Sí, y no solo una vez, sino con cierta periodicidad a lo largo de los tiempos futuros, simplemente. No sabemos si va a suceder este otoño o si va a tardar la próxima riada importante, si va a tardar 30 años y a lo mejor pues muchos no la vemos, pero que va a suceder es algo que no se puede cuestionar. Las imágenes corresponden a avenidas recientes en el río Ebro, que no son extremas, son avenidas importantes pero no son extremas, y entonces las protecciones que tiene Zaragoza cumplen su función. El Ebro está canalizado y aquí, pues bueno, aquí hay dique y está canalizado en esta dirección para poder, vemos aquí, constreñir el río a lo largo del cauce principal, de manera pues, que no tenemos que lamentar esa inundación que sería obviamente dramática, ¿verdad? Las protecciones, pues no hay que verlas con demasiado entusiasmo, porque nos protegen precisamente de avenidas medianas. Pero cuando una avenida es especialmente importante, es extraordinaria, pues esto nos lo ha enseñado ya la historia reciente de la humanidad. Las protecciones no sirven. No sirven las protecciones. O se ven desbordadas o se ven rotas. Encima han generado una falsa seguridad que nos ha hecho ocupar todas las llanuras de inundación y entonces pasa lo que pasa. Como ha pasado en Centro Europa en las últimas décadas, donde después de mucho tiempo de protecciones, diques y... Bueno, pues en el 2002, 200 muertos, en 2005 no sé cuántos, hace poco también muchas víctimas mortales, como pasó en Estados Unidos en 2005 con el huracán Katrina, donde con muchos diques protegiendo la ciudad de Nueva Orleans y mucha obra, mucho cemento del que hablábamos antes, no pudieron evitar 2000 víctimas mortales. Entonces ahora estamos en un cambio de paradigma, no todo el mundo, no todos los técnicos, pero creo que es un movimiento en crecimiento, donde dejamos ya de entusiasmarnos con la obra civil como elemento protagonista de protección ante eventos de este tipo. Y pasamos con cierta humildad a hablar de ordenación territorial, de sistemas de previsión y de alerta. A considerar cierta ¿cómo se dice? Y eso sería incapaz de decirlo. Inevitabilidad. Así es. Bueno, así descansamos un poco. Sobre estos eventos. Aquí solo hablaríamos de riadas naturales. Entonces estos porcentajes son más bajos y algunas zonas que antes estaban pintadas ahora no están. Estas serían los periodos de retorno respectivamente de 10, 50, 100 y 500 años. El periodo de retorno de una inundación es el tiempo que estadísticamente va a tardar en volver. Un periodo de retorno de
vamos a decir 500 años sería esta zona, estadísticamente va a inundarse cada 500 años, si no fuera por el cambio climático, que lo que hace es reducir esos periodos de retorno, aumentando las probabilidades de que estas cosas sucedan. Es algo que ya se está midiendo desde hace tiempo. Aquí vemos el Huerva, ya que hoy hablaremos del Huerva con más intensidad. Aquí vemos el Huerva, cómo se desbordaría, lo vamos a ver ahora un poquito más de cerca, en estas inundaciones de retorno, con periodos de retorno diferentes. Este sería el tramo hasta el cubrimiento de la Gran Vía, donde el periodo de retorno de 500 años es el amarillo, pues asoma por algunas calles de esta zona, calle Cervantes, Malacarregui, calle La Luz. Estos mapas hay que tomarlos con cierta precaución, no vale decir, bueno, yo vivo aquí, qué bien que me salvo. Bueno, te salvas de la avenida de periodo de retorno de 500 años sin tener en cuenta el cambio climático. Lo que pasó en Valencia superó el periodo de retorno de 500 años. ¿Sí? Aquí tendríamos ya la desembocadura del Huerva, donde la inundación con periodo de retorno de 500 años pues llegaría hasta la Plaza de los Sitios, calle Moret, Paseo de la Mina, todo esto quedaría inundado, con ese periodo de retorno. Insisto que podría ser más grave esta inundación en eventos más extremos. Y ahora voy a hablar un poquito sobre el peligro, sobre los riesgos por rotura de presa. En la imagen lo que vemos es el número de roturas de presas por quinquenios, por periodos de 5 años, en los últimos quinquenios, según un informe de la ONU. Lo que estamos presenciando los técnicos e informando es de que cada vez, de que en los últimos quinquenios está habiendo un aumento ciertamente espectacular de roturas de presa. Los efectos o las causas principales son 3. Una, que están envejeciendo las presas que hicimos décadas atrás en todo el mundo, esto es en todo el mundo, quede claro. 2, que el mantenimiento en muchas presas es inadecuado, también las que están en la Confederación Hidrográfica del Ebro, las que están en nuestra cuenca hidrográfica, el mantenimiento es inadecuado. Y 3, cómo no, el cambio climático, que genera avenidas para las cuales no están preparadas las presas. Entonces su seguridad hidrológica pues no es suficiente, se ven desbordadas y rotas ante eventos extremos de precipitación. Iba a hablar, pero voy a cortar aquí, del riesgo por rotura del embalse recrecido de Yesa. Yo personalmente soy muy crítico con esta obra, desde un punto de vista técnico, por una cuestión de seguridad. Pero creo que les voy a ahorrar un poco la argumentación técnica de esta eventualidad, que sí que debo decir que sería lo más grave, con diferencia, que le puede pasar a Zaragoza en materia de inundación, lo más grave. Así que me ahorro algunos comentarios y avanzo. Este sería el hidrograma de esa eventualidad. Como vemos, el pico de caudal es, órdenes de magnitud superior al de cualquier avenida natural de las que estamos acostumbrados en el río Ebro. Tenemos 17 veces más caudal y fijémonos que el tiempo de llegada es muy rápido, son solo 13 horas desde que comenzará la rotura. No quiere decir 13 horas desde que nos avisan. Eso es otro cronómetro, ¿vale? Que puede tener valores negativos también. Aquí veríamos en esta simulación hidrodinámica cómo esa riada inundaría todo el río Aragón y llegaría a la ciudad de Zaragoza. En esas 13 horas, cada fotograma representa media hora en tiempo real. Y aquí veríamos lo que le pasaría a la ciudad de Zaragoza. Parece que esto pasa de golpe, repito, cada fotograma es media hora. Pero en todo caso, a ver si pudiera, los tonos rojos que vamos a ver representan unos 10 metros de agua. Los tonos rojos representan, los verdes, unos 5 metros de agua. En realidad, en estas simulaciones pintamos el agua de azul, pero en realidad es marrón, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Es marrón, ¿no?
parece una piscina y dices, ¡ay, qué bien, me voy a bañar! Ni es azul, ni está quieta, como parece aquí. Aquí está circulando a velocidades muy elevadas y sobre todo en el cauce principal, pues que puede alcanzar velocidades de 30 km por hora, que para un flujo de agua es una velocidad brutal. Los puentes no aguantarían, yo diría que ninguno, y muchas edificaciones pues tampoco. Bien, avanzamos un poquito y hablamos un segundo solo de la hipotética inundación por rotura de presa en el río Gállego. Vamos a verla brevemente. Esta simulación la hice cuando todavía se habla del embalse de Viscarrués, y esto sería la inundación que produciría su rotura en la ciudad de Zaragoza. Como queda abajo la desembocadura del río Gállego, no alcanzaría zonas importantes habitadas, como podemos ver aquí. No, desde luego los daños serían importantes. Esto es la presa de Mezalocha. Vamos ya al río Huerva para terminar esta primera intervención. Esta es la presa de Mezalocha, río Huerva, que vamos a ver qué pasaría en caso de rotura de esta presa. Y si alguien dice, bueno, es que estas roturas nunca pasan, pues les diré que esto que estoy señalando y esto son los estribos de una presa que ya se rompió aquí, en el siglo XVIII. No provocó víctimas mortales, pero ¿por qué? Ya lo sabemos, porque entonces teníamos miedo y respeto a los ríos, ¿verdad? Y lo que era del río, pues lo ocupábamos con mucho respeto. Ahora, lo mismo que pasó, si volviera a pasar, pues vamos a ver enseguida a dónde nos llevaría. Aquí abajo estaría la presa de Mezalocha, y aquí Zaragoza, como ustedes ven, pues aquí vemos Cadrete, María de Huerva, Cuarte de Huerva, y esta rotura, aunque no es un embalse muy grande, el caudal se concentraría mucho y la inundación sería muy severa en todas estas localidades. Y ahora vamos a ver la inundación en Zaragoza un poquito más de cerca de lo que hemos visto ahí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una especie de zoom ahí, ¿vale? Entonces ahora nos centramos en esta imagen. Aquí tenemos el cubrimiento de la Gran Vía, donde desaparece el río Huerva para volver a aparecer aquí ya en su tramo final de desembocadura. Lo que vamos a ver lo voy a anunciar porque a lo mejor el vídeo es más rápido de lo que me gustaría, y entonces voy a anunciarlo y así lo observamos mejor. Va a llegar la riada por aquí, va a inundar con más severidad que una inundación natural, pues toda esta zona, y el agua va a empezar a salir por el otro lado. El túnel, digamos que en este modelo computacional está contemplado, de manera que el agua, vamos a ver cómo aparece por aquí de repente, desapareciendo por aquí. Pero a continuación enseguida veremos cómo ese túnel no da más de sí. Ese túnel no da más de sí, suponiendo que aguantara. En esta simulación aguanta, en la realidad ya veríamos. Y entonces vamos a conocer un poquito el detalle de esta inundación. Vemos cómo sale por el otro lado, pero entonces pues desbordaría, digamos, en el cubrimiento de la Gran Vía y bueno, pues iría por el centro de la ciudad, ¿verdad? Hasta llegar al río Ebro, pues por donde pudiera, ¿verdad? Por las calles que pudiera. Y con esta diapositiva he comenzado y con esta termino. Insisto en que esto puede pasar o no, estas son las probabilidades de que suceda, pero es importante que tengamos conciencia y que sobre todo nuestras administraciones tengan conciencia también de que a lo mejor es buena idea invertir más en seguridad, y me refiero por ejemplo a confederaciones hidrográficas como la del Ebro, invertir más en seguridad y más en obras porque poca gente entiende para qué se está haciendo según qué cosas, ¿verdad? Cuando se están dejando de lado elementos importantes de seguridad como implantación de planes de emergencia en rotura de presas. Hay muchas presas destartaladas, con los desagües de fondo inoperativos, con poco resguardo, con poca seguridad hidrológica, entonces cualquier avenida importante pues la va a romper, y todo esto parece que no resulta demasiado importante. La responsabilidad administrativa en materia de seguridad de presas es de las confederaciones, que son juez y parte, porque a la vez son propietarias de muchas presas. Entonces nadie fiscaliza esto, con lo cual, bueno, ahí tenemos un problema un poquito serio en el cual ya no me quiero extender.
Simplemente agradezco la atención y luego si queréis charlamos lo que queráis. Gracias por tanta información, es impresionante. Y gracias también por mencionar Yesa, que parece que se quiere tapar, pero bueno, ahora parece ser que desde el Pirineo hay todo un movimiento por la dignidad que, bueno, que vuelve. Yesa es un despropósito tal como está diseñado y es un despropósito el gasto que se lleva hasta ahora. Yo espero que nunca llegue a estar recrecido y que nunca se llene el vaso hasta esa cota. Que no se rompa. Está claro que se va a romper porque no se sostiene en la ladera. Pensar que un hormigón va a sostener una ladera de un monte es absurdo. Pero todas las organizaciones de la administración están apoyando el recrecimiento. Pues ahora, Francisco Pellicer, todo tuyo. Nos acaba de presentar César. No, no voy a decir que voy a ser breve, pues porque no. Entonces, pero Mariana me ha dicho que 25 minutos. Así que voy a procurar mantenerme dentro de los límites del tiempo, pero no lo garantizo porque me enrollo mucho. Me cortáis, me avisáis. Cuando ya en tiempo ya me hacéis una señal y me aviséis. Yo voy a hablar un poquito desde otro lado, me voy a poner en la posición más del ciudadano, o de la ciudad, que es el conjunto de los ciudadanos, que tenemos un río, y los ríos es una bendición para las ciudades. Es curioso cuando vemos un mapa de cualquier parte del mundo, pero en Aragón tú coges y si pones un punto donde hay un núcleo de población, nada más hacemos un mapa mudo de aquellos que hacíamos en la escuela. Y después te das cuenta que los puntos se ponen así, de una manera, se distribuyen más o menos de una manera aleatoria, pero enseguida empezamos a ver alineaciones de puntos. Y esas alineaciones, esa constelación de estrellitas que se van poniendo todas una detrás de otra, pues cuando pones el mapa de la red hidrográfica debajo, pues entonces dices, o sea, que la población tiene la tendencia a colocarse junto a los ríos. ¿Por qué? Pues porque lo necesita, porque el río es la fuente para la vida, para el abastecimiento, para el saneamiento, para el regadío, para la navegación, para multitud de acciones. El río es fundamental en todos los espacios urbanos. En Zaragoza tenemos una suerte enorme de estar junto a un río muy chulo, un río grande, un río temperamental, un río en gran medida vivo, y tener también pues unos tributarios, unos afluentes como son el Huerva, como son el Gállego, que también manifiestan una vitalidad considerable. Es decir, tenemos suerte. Cuando decimos tenemos suerte, dice, pero es que el Ebro inunda, es que el Huerva se desmadra, es que el Gállego anda que no. A pesar de que están con muchas presas, muchas regulaciones y todo, el río, afortunadamente, y lo digo con plena conciencia, luego después en el debate me podéis decir que estoy loco, pero el río, afortunadamente, inunda porque la inundación es necesaria para revitalizar todo el sistema. Dice, ¿qué sistema? El sistema vivo. Es que a veces creemos que la vida pues es la economía, la seguridad, lo importante es la vida que es el aire, que es las plantas, que son los animales, que es todo el conjunto
en el que los seres humanos estamos dentro. O sea, esto de que somos los jefes de la banda y que somos el ombligo del mundo y que estas teorías antropocéntricas en las que creemos que el ser humano es el dueño y señor y medida de todas las cosas, vamos a ver si olvidamos ya. Somos una parte pequeña, además somos los recién llegados en la historia natural. La especie humana es la recién llegada a la historia de la vida. Y por cierto que somos muy majos, somos inteligentes, pero a veces no tanto, y a veces nos equivocamos. Bien, y yo lo que quiero hablar es de cuando el Huerva deja de ser solo un río, un medio natural, un espacio por un cauce porque discurre el agua, de una cuenca, etc., para convertirse en un fenómeno cultural. Es decir, cuando el río entra en la ciudad, se hace cultura. Dice, ¿y qué es cultura? Dice, pues todo aquello que hemos aprendido y toda esa relación que se establece entre los elementos naturales y los elementos que el ser humano construimos. De esa relación va surgiendo soluciones, mejoras, y de vez en cuando pues recibimos un par de castañas para decirnos que nos hemos equivocado. En toda la historia reciente de nuestros ríos, pues especialmente en los últimos 70 años, que es cuando hemos tenido una capacidad de transformación importante, en la que ya nos creímos los dueños y señores y que podíamos dominar los ríos, que con la tecnología, los muros, el hormigón, con eso ya íbamos a imponer nuestras necesidades a el flujo natural de los ríos. Pues resulta que nos hemos equivocado mucho, y después de 70 años, cuando el ciclo del agua llevaba 700 millones de años autodepurándose gratis, ellos oían que caía el agua, tal, que escurría y tal, se volvía a evaporar y todo funcionaba de maravilla. En los últimos 70 años hemos podrido las cuencas fluviales, tenemos nuestro gállego envenenado, tenemos nuestros cauces encorsetados entre muros, en presas, en todo, que nos viene muy bien para unas cosas, pero que en otras no nos soluciona y nos acarrean problemas más grandes. Bien, pues este fenómeno cultural de el Huerva o la Huerva, cuando se hace ciudad, vamos a verla como si pincháramos una brocheta de sur a norte, y vamos a entrar por María Cuarte y Cadrete, y vamos a llegar a la desembocadura atravesando Zaragoza. Y en esta brocheta vamos a encontrarnos distintas piezas con distintos problemas. Esto va a ser un poco el guión de lo que yo os quiero contar. Entonces vamos a hablar de las inundaciones del Bajo Huerva, de María Cadrete Cuarte, y después haré también unas referencias al proyecto del Huerva que está ahora en curso. Bien, ¿qué pasó con el Huerva, en estas localidades del Huerva recientemente? Dice, pues que cayó una tromba tremenda de agua, cayó muchísima agua, y toda la vida. Y son este tipo de tormentas que a lo mejor en la calle de al lado prácticamente no llueve, y en el otro lado pues está cayendo una tromba inmensa. Esto tiene que ver con la circulación general atmosférica. ¿Veis aquí? Este lugar, pues es que claro, el aire como es transparente nos parece que es todo igual, y no es igual. Hay masas de aire cálidas y masas de aire frías, unas están más húmedas y otras están más secas. Y entonces se comportan como el aceite y el vinagre. Tiene una comparación muy sencilla. Tenemos una cazuela, y tenemos dos líquidos con una densidad diferente, una más densa y otra menos densa. Imaginemos que hay en la capa alta de la atmósfera hay una burbuja de aire frío que se ha desprendido en la circulación general atmosférica, se ha desprendido una burbuja. Entonces tenemos ahí una masa de aire frío y abajo tenemos mucho calor. El aire caliente pesa menos, y todos lo sabemos con la chimenea, ¿no? Las chimeneas el aire
tiende a subir. Entonces, cuando el aire recalentado sube y esas masas de aire frío bajan, se forman las turbulencias, se forman unas células convectivas en las que el aire sube y forma estas nubes que tienen forma de coliflor y que pueden alcanzar espesores de kilómetros. En esas nubes verticales, cuando llega un momento en que la densidad del agua es suficiente, comienza a caer, atraída por la gravedad, se van juntando unas gotitas con otras. ¿Os habéis fijado que cuando cae una tormenta de estas, lo primero que caen son unos goterones gordos? Esas gotas gordas son las que vienen desde arriba y que van chocando con otras gotitas y tal, cada vez se van haciendo más gordas y nos anuncian que nos viene una buena. Bien, este fenómeno atmosférico, que es normal, que ha ocurrido siempre, que los sedimentos que analizamos en el Huelva, en el Lario, etc., nos están diciendo que estos fenómenos de lluvias intensas y precipitaciones intensas han ocurrido siempre, incluso superiores a las actuales. Lo que pasa es que ahora lo que estamos asistiendo es que con el cambio climático la frecuencia y la intensidad de estas tormentas es mayor. Afortunadamente, esta tormenta que afectó a estas localidades del Bajo Huelva no fue como las de Valencia. En Valencia tenemos el mar, que además de subir el aire caliente, pues el agua sube también con el aire caliente y entonces hay una disponibilidad de agua enorme y provoca unas catástrofes. Aquí lo que hemos tenido, pues hombre, que caigan 42, casi 43 litros por metro cuadrado en una hora, pues es mucho, Afortunadamente, AEMET emitió avisos que estimaban lluvias intensas de 40 litros por metro cuadrado, acumulado en un periodo de varias horas, pues cayeron 80 litros por metro cuadrado en 3-4 horas. Las medidas, desgraciadamente, no tenemos sensores ni estaciones meteorológicas suficiente larga, no están suficiente densa como para tener datos medidos. Entonces la más próxima que hemos encontrado pues es la de Valdespartera, en la que se registraron 82, casi 83 milímetros, son litros por metro cuadrado en algunas. Esto quiere decir que cuando cae esta tromba de agua, cae sobre la cuenca y va a parar al río, al cauce. Pero antes de llegar al cauce pasa por algunas otras partes. Entonces, si tenemos la Muela y la Plana de Zaragoza, el Valle del Huelva, y está lloviendo intensamente en todas esas laderas entre la Muela y el Huelva, está cayendo una tromba de agua sobre yesos, que son materiales bastante sueltos, fáciles de erosionar, se encañona por los barrancos y demás, y después nos encontramos con algunas barreras. Esto ya no es natural, son la autovía, la carretera, el ferrocarril, que hacen de presas transversales al flujo del agua, y el agua tiene que pasar por tubos. El agua ya no va en manto con una altura de 30 centímetros arrasando todo, sino que tiene que concentrarse y pasar, y hacemos el experimento del aire comprimido. Metemos el agua por el tubo, por debajo de estas infraestructuras, y convertimos el agua en una escopeta, que tiene una enorme energía y una enorme capacidad destructiva. Bien, esto, antes de que se construyera, pues bajaba y arrasaba los campos, inundaba lo que había, no causaba mucho daño. La tontería que hemos hecho en los últimos años es que nos hemos metido debajo de donde llueve de una manera tremenda. Entonces nos estamos exponiendo a este peligro. No es tanto la intensidad del fenómeno natural, que ya hemos dicho que es natural y va a seguir ocurriendo, sino que nos hemos expuesto, hemos construido nuestras casas, nuestras urbanizaciones, estas localidades a las que estamos haciendo referencia,
han crecido enormemente en los últimos 30 o 40 años. Y se ha construido sin tener en cuenta que por ahí tiene que pasar el agua. Que el primer mandamiento de la ley de Dios a la hora de urbanizar es que hay que dejar pasar el agua, especialmente en fenómenos intensos como estas precipitaciones. Hay que prever, cuando se hacen las urbanizaciones, hay que preverlo. Y he visto estos días pues unos chalés preciosos, hay algunos y digo, uy, vaya casoplón, y se lo ha hecho de arquitecto pero de diseño. Esta es una casa sólida, estupenda y tal igual, y dice, pero esta metida en mitad de la barranquera. Entonces no se ha acabado de terminar la obra y ya está, ya ha entrado el agua y ha hecho daños y demás. Bien, entonces, en todas estas rampas que están siendo urbanizadas en estas localidades a las que hacemos referencia, sin tener prevista la evacuación del agua, es más, lo que hacemos es que lo ponemos impermeable y hacemos que el agua pase rápidamente. La ley que hacemos en la ciudad es que el agua que corra y que vaya, agua va al de abajo, y entonces lo que queremos es evacuar rápidamente. Eso quiere decir que los picos de crecida se incrementan enormemente y los daños que se producen aguas abajo son muy altos. Entonces, esta impermeabilización y esta falta de rugosidad hace que el agua cada vez se acelere más y los daños puedan ser más grandes. Bien, entonces en las áreas afectadas hemos hablado de estos barrancos laterales en los que pues vemos aquí este parque que estaba recién hecho, pues ya lo vemos ahí como ha pasado el agua, pero también afecta a la parte del cauce. Cuando toda esta agua llega al cauce, pues también el cauce se llena y desborda y destruye, así que va generando desastres, daños. Tenemos pues ahí pues este parque que lo ha dejado destrozado, o aquí esta parte próxima al cauce en la que hay unas cuantas casas, hay una urbanización que está dentro del cauce mayor. Hablamos siempre del cauce ordinario y del lecho ordinario y del lecho mayor. Bueno, pues en esta zona inundable por necesidad, pues hacemos casas, las construimos y nos exponemos pues a que se inunden los garajes, los bajos, los sótanos, los locales, los coches. Se reportaron 126 incidencias, y se hicieron 1.664 llamadas al 112. Hubo un montón de llamadas de atención y todo esto. Afortunadamente tuvimos la suerte, primero, de que no fue lo de Valencia. Esto parecía un Valencico, comparado con lo de Valencia es una cosita pequeña, pero no quita para que se le lleva la casa, el coche, los bienes, todos los muebles tirados y tal, pues es un daño. Afortunadamente no hubo víctimas, pero también había, estuve paseando y estoy hablando con la gente, había personas mayores que tenían dificultades de movilidad y que se quedaron allí en casa sin poder salir, con 1,5 metros de agua, y en fin, en situaciones, o gente joven que no pudo ir al colegio ni moverse ni salir. Bien, en conclusión de esta parte diríamos que las lluvias han sido intensas y concentradas, se han estimado pues unos 80 litros por metro cuadrado. El propio Huelva alcanzó niveles cercanos al umbral rojo, que se llama, es decir, el cauce lleno, a tope, diríamos, el cauce a tope, que son ya 2,63 metros. Ya esto, las partes bajas de las localidades ya se produjeron daños. Es más, en la primera foto, si ya la veremos luego, pues una de las casas afectadas pues tenía un tejuelo que ponía inundación de 1990, inundación del 2003,
inundación en 2025 y estaba el hombre con el dedo marcando que iba a tener que hacer en muelo, trotejuelo para marcar allí. Bien, esto quiere decir que lo sabemos, ¿eh? Que estamos avisados. No, deja, pues ya pasaremos, ¿no? Vale. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues planificación urbanística. Tenemos una planificación urbanística deficiente. Prueba de ello es que no ha funcionado. Hay una carencia de infraestructuras de desagüe suficientes. Hay que mejorar todos los sistemas, no solamente con tubos, sino también con calzamientos, con frenos, con rugosidades, con zonas inundables que se controlan. Es decir, hay muchas medidas. Nos falta una disciplina urbanística absoluta. Hacemos lo que nos da la gana. Y en mi casa hago lo que quiero. Y en mi terreno, tal. Pues mira, pues cuando se hace una planificación, pues hay que cumplir esas normas y además los responsables políticos tienen que hacer cumplir esas normas. Y si no, nos arriesgamos a lo que no queremos. Hay una confianza excesiva y falta de memoria. Chico, pues esto fue hace 15 años, ya no vuelve a pasar. No, te aseguro que sí, que va a pasar. ¿Cuándo? No me preguntes. ¿Que va a pasar? Seguro, al 100%. Esto exige una revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana de estas localidades y los políticos técnicos, y atención, que esto nadie lo dice, la sociedad civil, que es corresponsable. No, como no nos dejan intervenir, pues qué bien. Nosotros vamos por un lado. No, la sociedad civil somos corresponsables y tenemos que exigir a las administraciones, a la Confederación Hidrográfica, a los ayuntamientos, al Gobierno de Aragón, que nosotros, que estamos viviendo en estas condiciones, queremos participar en este proceso. Que no me vengan los listos a decir cómo se arreglan, que yo de mi casa sé mucho. Y con los técnicos podemos hacer las cosas mejor. Ante todo hay que tomar conciencia del problema. Si pensamos que no es problema, pues bueno, pues piensa lo que quieras. No te preocupes, que ya aprenderás la lección con otro pescozo. Tenemos que ajustar la planificación a las nuevas condiciones. Lo decía muy bien antes. El clima está cambiando. El régimen de precipitaciones, de escorrentía, el funcionamiento de los ríos, está cambiando. Y además nosotros somos tan tontos que nos metemos dentro, nos exponemos. Pues por una parte, no te expongas, por otra parte, calcula por dónde van. Me parecía muy bien por las declaraciones que esta mañana hacían las administraciones de que van a hacer un estudio muy pormenorizado y tal, de un plan, un estudio de inundaciones. Pero que no solamente se trata de las inundaciones, sino que se trata también de qué es lo que hacemos con esos datos técnicos. Hace falta insistir en la participación activa y corresponsable de la población en todas las fases, desde la primera, desde el estudio. Este señor que tiene las marcas en Cadrete, no, Cadrete, en Cadrete, en los huertos hondos, allí está una casa con ese señor. Tiene que estar en esa comisión y decirle, mire, a mí se me inunda de esta manera y con esta frecuencia. Bien. Y por supuesto que hace falta pues elaborar planes de seguridad y de emergencias. Todos sabemos lo importante que es el estar preparados. Bien, vamos a la segunda parte, que si no, no llegaremos a nada. El proyecto del Huerva que tenemos ahora, pues Zaragoza mejora, dice una imagen, vemos ahí algunos detalles, antecedentes, pues ya hemos hablado, mi compañero ha hablado, César ha hablado un poco, pero vamos a ver algunas imágenes, aparte del cubrimiento, de lo que ha dicho Carmen, las imágenes del cubrimiento, pero ya en el 2010 se hizo un plan director del Huerva magnífico, en el que
se trabajó estupendamente, no solamente en la parte física, en la parte de intervenir en los jardines, en los parques, en los andadores, en las pasarelas. Se intervino, se estudió también dónde estaban los colegios, porque es que este corredor puede ser un laboratorio para los colegios. ¿Por qué tenemos que enseñar con diapositivas en los colegios cuando podemos bajar al río y que los chicos lo toquen? Es que alguna vez, yo lo hago en la universidad, me cojo a los estudiantes y les digo, a ver, habéis venido bien cansados, venga que a 10 minutos de aquí del aula tenemos el Huerva y me los bajo a esta parte del Huerva y lo conocen, ¿no? Bien, esto es parte del estudio de este plan director que a mí me parecía magnífico, en el que se estudiaban las tipologías de urbanización, equipamientos, todo eso se tenía en cuenta para ordenar el Huerva. Y que tiene que ver que esté la universidad al lado, mucho, y que haya tantos colegios, mucho. Y esto tiene que ser zonas de recreo, de esparcimiento, de encuentro con la naturaleza. Bien, aquí algunas imágenes de cómo este estudio hacía una integración. La idea de la brocheta me surgió cuando vi estas imágenes que están hechas por Carlos Martín La Moneda, que es el arquitecto que lo dirigió. Digo, qué brocheta más interesante, porque ha pinchado todo lo que tiene que pinchar y cómo es el tratamiento en cada uno de los tramos. Bien, se generaron algunas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la entrada del Huerva, debajo de la Gran Vía, el cubrimiento, pero en el que había una rampa suave, todo esto hacia Ruiz Anglada, pues se permeabilizaba, esto que es una calle ahora pues era una especie de paseo elevado. Aquí lo vemos, se hicieron maquetas, esto es en el Puente de los Gitanos. En el Puente de los Gitanos, pues que hay una plazuela ahí que tenía mala accesibilidad, pues planteaban algunas cosas. A mí la verdad es que después de ver estas imágenes yo estaba esperando un proyecto guapo. Digo, hay unos antecedentes estupendos y han pasado unos años. Vemos aquí algunas. El proyecto lo integraba con todo el sistema de anillos verdes, de infraestructura verde de la ciudad, es decir, estaba muy bien integrado. Y luego después tenía desarrollos de detalle pues que eran casi ejecutivos en algunos casos. Pues esto hay que ponerle medidas y saber cuántos metros cúbicos de madera hay que poner en esa traviesa. Y mientras tanto, pues el espacio se ha ido degradando y pues ocurren muchas cosas. Y entre el 2015 y el 22, pues yo le llamo el gran apagón del Huelva. Se quedó. Ha estado unos cuantos años que no existía. Empezamos a moverlo, pues entidades sociales, universidad, vecinos, ecologistas. Ha habido un importante número de denuncias y de visitas al sitio para enterarlo. Esto fue pues con la Universidad de Zaragoza, una actividad que me tocó preparar con el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. Pues organizamos una salida al Huerva y estuvimos ahí viendo pues todo el estado. Y en el 22 pues lo descubrieron nuestros políticos. Entonces me ha hecho mucha ilusión encontrar esa foto que siempre quería ver, de nuestros políticos paseando por allí pues, con cara sonriente y tal, porque el paisaje era como para llorar, pero bueno. Todo esto se relaciona con el bosque de los zaragozanos, con hayedos y tal, maravilloso, genial. Y se hacen unas infografías maravillosas, va uno con el atril, bueno, pues ya hacemos risas. Salen algunas infografías que resultan fáciles de localizar, pero con mucha pasarela, mucho arbolito de pintar. Y empiezan las obras y hay una primera fase que es la de las infraestructuras, es la de las tuberías para evacuación de las aguas que llegan a este entorno, pero claro, se siguen haciendo las cosas como se han hecho de toda la vida. Tubo gordo, ande o no ande, pero no se plantea pues una red separativa de pluviales para coger todas las aguas que vienen desde Torrero. Si coges
las aguas de lluvia solo por un tubo y dejas las aguas grises y negras de nuestros domicilios, pues las dejas por otro tubo. Ese tubo no tiene que ser tan grande y sobre todo no van juntos. Si metemos todo el tubo de agua entero con aguas grises, azules, amarillas y marrones, pues no lo podemos meter en la depuradora porque no traga. Entonces, ¿qué pasa? Que abrimos en determinados puntos que están bien conocidos y sale el agua de pluviales con todas las aguas grises y aguas negras y se contamina y se queda todo lleno de mierda, y entonces vemos pues las toallitas, toda la porquería por todos los sitios y nos damos cuenta de que el cauce queda hecho. Es decir, para mí que ha faltado un poquito de ambición y modernidad en esto, y que las infraestructuras hay que hacerlas, pero vamos a dar un pasito más, que esto no lo estamos descubriendo ahora, hace mucho tiempo que ya se está haciendo en otros lugares. Se inicia la segunda fase con gran éxito contra los ailantos. Yo creo que a los ailantos se les mete un viaje en condiciones, y los ailantos es que, claro, son una especie invasora. Y yo digo, anda, y yo también. Si yo soy de Albert y me vine a Zaragoza, yo soy un invasor, a mí me van a escabechar. No es tanto por la especie, que la verdad es que pero es la única especie que se ha adaptado a esas condiciones de crecer en una escombrera y tal. Y mira por dónde nos da sombra, evapotranspira, mejora las condiciones ambientales. Dice que es invasora, y dice sí. Vamos a ir apartándola y vamos a ir facilitando la entrada de otras especies. Pero hasta que tengamos árboles propios de la ribera o del ajardinamiento que se decida, del tamaño de los ailantos que se han cortado, pues ahí hemos perdido, yo creo que bastante. Prueba de ello es que aquí hay un tocón como este, está aquí, y en cuestión de pocos meses pues el ailanto pues ha dicho, ¿qué queréis, guerra? No, vais a tener guerra. Pasarelas. Las pasarelas son para unir lugares y facilitar la movilidad, y no un adorno. Como van a hablar luego de la pasarela, paso de largo. Pero llevo años diciendo al ayuntamiento que en lugar de esta pasarela, que no lleva a ningún sitio, pues porque no hay nada a un lado y no hay nada al otro, pues esta pasarela bien se podía construir entre el hospital infantil, bueno, Miguel Servet, y el parque. Y yo he vivido con los niños oncológicos que les dan clase y no sé cuántos y tal, y yo le pregunté a la enfermera, amiga mía, que me los enseñaba, digo, y cuando termina la clase, ¿qué hacen estos chicos? ¿Dónde van al recreo? Y no me supo contestar. Y tuve la experiencia también con un hermano que tiene problemas psíquicos, y llevarlo allí y montar una piula y arrancarse todos los cables que le estaban poniendo y tal, y decirle, le digo, a mi madre, señora, llévese al chico al parque y que lo calme y después lo vuelve. Yo digo, el parque, el gran hospital, el Miguel Servet, con una pasarela peatonal, en ese tramo de 40 metros requiere, y el presupuesto son 150.000 euros. Yo digo, a nadie, yo lo hablé con los directores del hospital hace años, y también con los responsables del parque, que como me hacen caso, pues a veces me callo y me aburro, pero no me olvido, y entonces cuando tengo ocasión, pues lo puedo. Bueno, estos son los mapas que he podido ver. Pedro Lain entra algo, pues había un dossier con técnico, y claro, me he visto unos mapas que son 4 curvas de nivel, unas líneas rojas, una serie de cosas, una chica muy amable, un encanto de chica, pero le hice unas cuantas preguntas y la pobre pues decía, vaya martirio este hombre, lo preguntó qué es, así que no la quise torturar mucho, solo le pregunté, oye corazón, ¿tú qué formación tienes? De marketing. No se oye el altavoz. No se oye. Se oye el micrófono. Esta chica se ha desconectado.
Sí, pues la pobre chica, mis continuas preguntas, pues cuando le pregunté cuál era su formación, me dijo que era de marketing y dije, ahora lo entiendo. A lo mejor toda la operación del Huerva tiene más de marketing que de transformación real de este espacio. Bien, algunas de las imágenes que logré captar en el recorrido. Hay algunos detalles en la construcción que pude ver y digo, hombre, en esto, pues ese muro Kramer está muy bien, porque esa construcción en madera y tal, pues eso ahí sí que hay un poco de innovación y se nota pues que quieren hacer algunas cosas. Pero en general el proyecto me parece bastante viejuno, diríamos. No, le faltan muchos elementos de innovación. Bien, es muy importante que en este recorrido, además de bancos, papeleras, farolas y árboles, tiene que haber pequeños equipamientos para que se puedan realizar cosas. Hacemos los parques como si diseñáramos la vajilla, como si un parque fuera la vajilla en la que ponemos los platos. Y no, yo aquí no he venido a que me enseñes la vajilla. Un parque es para venir a encontrarme con la gente, a hacer deporte, disfrutar de la naturaleza, hablar, coger capazos. Y para eso hace falta unas infraestructuras, y no solamente de equipamientos físicos, sino también personal, educadores, que en los parques recojan buena parte de alguna de esta población marginal que se refugia en ellos, porque una de las cosas que me dicen cuando voy pasando por ahí, digo, ¿qué le parece? Esto va a quedar guapo, ¿verdad? Tal. ¿Y esto? ¿Tirar el dinero? No, ¿cómo tirar el dinero, hombre? Hombre, esto tenían que hacerlo para los de la Dana de Valencia, que tienen más necesidad, y no tirar el dinero aquí, porque esto se va a llenar de ilegales, de chorizos, violadores, ladrones. Y me decían, esto aquí van a celebrar las Olimpiadas de los Navajeros. Y yo me quedé aterrorizado. Y es que, en buena parte, todas estas vajillas maravillosas, estos parques, estas cosas, si no les ponemos servicios, equipamientos adecuados y demás, pues se nos mueren. Un ejemplo, el Parque del Agua, un parque maravillosamente diseñado, preparado, grande, equipado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que se nos está muriendo. Todo el circuito del agua dentro del parque, que es una maravilla desde el punto de vista científico, ecológico, ambiental, educativo. Nadie sabe nada del ciclo del agua del parque, y además se está rompiendo, se está pudriendo. Las aguas ya huelen mal. Todo el filtro verde que se hizo, toda aquella innovación que se hizo, nada. Los concesionarios se están yendo todos aborrecidos. El otro día estuve con uno y le dije, hombre, Robinson. Y dice, ¿por qué me llamas así? Digo, porque eres el único concesionario que queda allá en el parque, aquí aguantando. Y dice, es que no sabes tú las dificultades que tenemos. Hay que incorporar los elementos arqueológicos, y esta es la última diapositiva. En estos espacios verdes, esta infraestructura verde, es muchas veces el refugio de mucha gente que no tiene ni dónde vivir, ni techo, ni comida, ni atención, y además les tenemos miedo. Me dicen, ¿tú te bajarías ahí? No sé. Digo, yo he estado con uno que llevaba una pirula que se había echado unos buenos tragos, yo tenía media botella y la nariz bien colorada, y yo estaba hablando con él, y yo con un perro, y el otro no sé qué, y cuando he hablado con esta gente que ocupa estos sitios, me he dado cuenta que también los chavales que se esconden por ahí para hacer sus fechorías. Cuando he hablado con toda esta gente, me recuerdo que fui una vez, es la última anécdota, fui una vez con estudiantes, y cuando mis estudiantes vieron una bancada que estaban allí, pues el borrachingas, el del perro, el no sé cuántos y tal igual, pues igual, me pasaban así,
Y les dije, no, quietos, quietos, por favor. Digo, si hemos venido a ver cómo está el parque. Y cogí y les dije, me hacéis un sitio que estoy cansado, mira, que yo estoy viejo, pero estos jóvenes tiran mucho. Dejadme que me siento y tal. Y empezamos a hablar y hablar y hablar con la gente que estaba allí sentada y les preguntamos, ¿y qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos mejorar? Y los estudiantes llegaron maravillados, diciendo, anda, si esa gente que nos daba miedo resulta que eran gente normal. La gran mayoría son gente normal, que tienen la desgracia de estar desestructurados en sus vidas y tal, y que ocupan estos sitios. Dice, y si nadie se pone a hablar con ellos, dice, ¿y qué ideas más buenas nos han dado? Este es mi mensaje final. El Huelva no puede ser la vajilla para una buena comida, sino que tiene que ser una fiesta en la que tiene que haber buena comida en esa vajilla. Es decir, relaciones humanas, encuentros, conversaciones capazos. Que tenemos que llamarle el Huelva de los capazos. Muchas gracias por estar. Nos habéis pedido la palabra previamente y luego, si queda tiempo, no haremos turno. Mariano Alfonso, que es vecino de la zona del Buril. Es que han venido además con presentación. No estoy acostumbrado a hacer presentaciones. Sí, pero vamos que la calidad. Primero, quiero decir que me siento interpelado por las dos intervenciones previas porque he sido trabajador de Confederación Hidrográfica del Ebro. Ahora soy recientemente jubilado en seguridad de presas, en la auscultación topográfica de las presas durante 40 años. Bueno, 40 años o 25 en seguridad de presas y en otros. He de decir que sí que es cierto, pero vamos, que tengáis un poco de seguridad que hay una auscultación que se hace trimestral, o sea, semestralmente a todas las presas, a Mezalocha, a las torcas es muy pequeñica, y hay una auscultación interna también que se hace todos los días y tal, y la Confederación, es verdad que hay un déficit de seguridad importante, pero la Confederación Hidrográfica del Ebro es la pionera en esta cuestión en todo el Estado español, y el servicio del SAI también es pionero, y bueno, un poco por descargo, y que antes sí que era una especie de transatlántico, que hacía así, giraba en el timón y a los 6 años empezaba a girar el buque, y sigue siendo algo así, pero ya no hay tanto ingeniero de construcción y ya se va haciendo una entidad más de policía, de control medioambiental, también hay cambio de ministerios. Yo creo que ya un buen camino, va muy despacio, pero bueno, como ha pasado también pues con lo de la renaturalización, entre comillas, del Huelva. Yo desde luego, por ejemplo, estoy en contra estuve en la plataforma en defensa del Ebro, he sido de Coagret, o sea que aun siendo trabajador de Confederación y trabajando en seguridad, era miembro de Coagret, y eso me causó problemas dentro de la Confederación. Y por otro lado me siento interpelado también por la gente que vive en el Uril ahora, que yo soy vecino de la Magdalena. Entonces hay que decir que mucha gente que está allí trabaja. O sea, he visto llegar ahí furgonetas del campo y dejar a los tíos trabajar, pero lo que pasa es que la gente ya no tiene dinero, incluso trabajando, y sí, claro, si eres inmigrante, aunque tengas los papeles, ya no te dan ni siquiera una habitación. Y hay españoles también allí, o sea, que no son solo inmigrantes. Entonces no es solo, hay una multitud de causística muy diferente. En el Parque Güell está viniendo todo el mundo, porque hemos cerrado el albero del Carmen, y han cerrado el ilegal que había en el Parque Roma, y han cerrado la estación de Delicias, está viniendo allí todo el mundo
Ha dicho el ayuntamiento que quiere hacer algo, pero vamos, lo único que hacen es desplazar la miseria de sitio. Entonces el problema ahí tenemos la sociedad, porque la sociedad producimos la pobreza y luego no la queremos ver. Bueno, con esto, nosotros aquí, yo con el Huelva tengo también una relación sentimental. Desde pequeño me he liado a pedradas allí con los decoracionistas y con los de tal. Ahora tengo 66 años. Para nosotros era nuestro Amazonas, era un sitio frondoso donde jugábamos y nos lo pasamos bien. Y ahora lo estamos viendo. El único sitio que creo que permanece el Huelva como lo tenía en la memoria es la zona del Joaquín Roncal, que no lo han tocado y todavía sigue con cierta frondosidad y tal. Y luego supongo que más arriba de aguas, arriba del Parque Grande. No, de la isla entra algo, perdona. Sí. Esa es la única zona que ahí sí que hay un verdadero refugio climático abajo, que no saben la suerte que tienen, porque eso es un paraíso, pero el resto, la verdad, que incluso la zona esta del muro Kramer, dicen que hay que pagar un peaje, pero claro, es que si lo queréis lo vamos viendo. Ahí ha habido una pérdida aquí donde le tengo que dar para que vaya matando. Esto es un PDF. Bueno, esto es más o menos como recordábamos el Huelva, ¿no? Hace tiempo, y esto es el comienzo de las obras de afección en el propio Parque Güell, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque es un parque muy querido y es el pulmón del casco viejo, y la verdad es que es un parque muy usado y muy utilizado, porque no solo es el de la Magdalena, sino la gente de las Fuentes y de alrededores. Y entonces a nosotros hubo un primer momento en el que aparecieron unos árboles marcados, que era por donde iba a ir el colector. La gente se movilizó, hicimos ahí unas movilizaciones con los críos, colgamos unas cosas en los árboles, y entonces enseguida el ayuntamiento quiso negociar con nosotros, porque nosotros pensamos que porque estaba comprometido la financiación europea, porque la financiación europea en las condiciones ponía era que hubiese participación vecinal, todo esto, y que fuera medioambientalmente sostenible, etc. Entonces nos dijeron, bueno, sí que es cierto que los árboles que iban a cortar cambiaron la zona del colector, en algunos sitios no han metido ni siquiera tubo, no sé cómo lo han hecho porque yo desconozco, pero no nos contaron lo que iban a hacer en el resto de nuestra organización, ni lo que iban a hacer con los aislantos. Y nosotros con los aislantos pues coincidimos un poco, se metieron también, o sea, coincidimos un poco con lo que has dicho. Yo entiendo que es una especie invasora que la hemos traído nosotros y hemos llenado la ciudad de aislantos porque crece muy deprisa, entonces pero teniendo en cuenta el cambio climático, los 45 grados a la sombra que tenemos a veces aquí en Zaragoza, no sabemos qué especies de árboles van a soportar estas condiciones en el futuro, y el aislanto ha demostrado que lo soporta. Yo entiendo que dentro de la zona natural del Huelva sí, hay que ir eliminándolos, pero desde luego también entiendo que hay miles de muertes, y en Zaragoza decenas de muertes por calor, y que necesitamos, por ejemplo, en el barrio de la Magdalena, la gente, no todo el mundo tiene aire acondicionado, en sementales o gente con poco dinero, que se bajan al parque a bañarse en la fuente y a pasar la fresca por las noches. Entonces, la pérdida de masa vegetal que ha habido, pues no sé, yo no sé medirla, pero tendrá una incidencia. Y nosotros teníamos prácticamente un pasillo de sombra desde la entrada del parque hasta el Huelva. Eso ha desaparecido, porque hemos perdido, en el Parque Güell se han perdido unos 100 árboles en los últimos años que nos han repuesto, y la única zona que nos quedaba, y nos queda todavía, de árboles, es la ribera del Huelva, pero la margen derecha la han esquilmado y la han destrozado, y aparte con el colector debajo yo no creo que vayan a entrar muchos árboles. Entonces, las afecciones que ha habido, por ejemplo, las obras, la empresa Navarro, que se supone que es la que tiene que garantizar y cuidar las zonas donde están las obras, los árboles, y, pues bueno, estos son árboles en los que se han puesto rona alrededor, en algunos casos casi 1 metro de rona a los árboles, que ahora puede que sobrevivan, pero en el futuro, como ha pasado con otras obras,
algún almés del parque, con las obras que se hicieron cuando Zapatero, ya se perdieron algunos árboles centenarios. Y estas, pues bueno, claro, si estos no cumplen la ordenanza pública que supone que tienen que cuidar y mantener y regar. Tienen que cuidarlo. Sí, esto es lo mismo, ¿no? Eso es poner material de obra y material pesado cerca de los árboles, que por mucho que los protejas, pues está compactando el terreno alrededor, no dejan respirar a las raíces, y muchos de estos árboles morirán en el futuro. Más de lo mismo, aquí en la tercera diapositiva han hecho una zanja que no sé qué sentido tiene, pero han cortado todas las raíces de ese chopo que probablemente morirá. Aquí este ciprés, también prácticamente seco por las obras. También son árboles en los que no se les ha regado, y nosotros hicimos un riego de emergencia en mitad del verano, y luego a partir de ese riego de emergencia sí que empezaron a regar. Pero vamos, ellos pretendían tenerlo ahí sin regar. Claro, lo que es un poco también estresante es que tengamos que ser nosotros, que somos 4 usuarios del parque, los que tengamos que ir a regar a cubos unos árboles, cuando es una empresa que tiene millones, y solo con un tractor y una cuba puede regar y por lo menos tener un cierto mantenimiento de las obras que está haciendo. Y estos son árboles que se han sido talados, estos son chopos y álamos negros, que han sido talados en la margen derecha y que no estaban marcados en el proyecto. Por cierto, el proyecto yo lo tengo entero, si lo quieres, porque me lo dejaron ahí en y me lo he estado mirando por encima de las cosas que entendía, porque desde luego es prolijo mirarlo en el ordenador. Pero bueno, estos árboles no estaban marcados y han caído por efecto de las obras, la maquinaria, diferentes casos y tal. Incendios también, porque luego no se ha limpiado, no se mantiene la limpieza del cauce ni de las cosas. Todo el material de obra se va dejando allí, vallas tiradas, plásticos, restos de almuerzo, etcétera. Entonces se produjo en la pasarela que hay entre el Parque Brull y el Alberto Maestro, la piscina del Alberto Maestro, había mucho material acumulado también de los sin hogar que viven por allí. Uno pasó con un mechero, lo quemó, pero bueno, todo esto es un poco que muestra la dejación de responsabilidades de la empresa y de la administración, que tiene que estar vigilando, ¿no? Como decía la Esperanza Aguirre. Esto es lo que pasó con el muro Kramer. El muro Kramer empezaron a construir, hicieron una rampa, metieron máquina una retro en el lecho del Huelva, y entonces quitaron mucha cubierta vegetal, vino la riada de 28 y produjo este colapso de chopos que, bueno, pues claro, que ahora ya no los tienen que volver a restaurar. Entonces uno se plantea si estas cosas igual merece más la pena darles una vuelta, hacerlas más despacio y hacerlas también en diálogo con la gente, porque hay que conocer que la gente que vive por allí lo que busca es la sombra y el frescor. Y luego la parte de toda la bifauna que se pierde con las obras. Esto es más de lo mismo, y esto es como está quedando la ladera. Más allí está el muro Kramer, que yo desde luego de bioingeniería me parece una maravilla que lo hagan, pero no sé si la intervención que va a haber, porque luego todo lo que es el problema que hay, por lo visto, es que a la salida del puente Jorge Coci, como el vaso se estrecha y el suelo es de solera, el agua, o sea, el río, se acelera el agua al estrechar el vaso y sale con mucha fuerza, y entonces por eso le ponen ese muro Kramer, y luego está sobrelavado y hay subsidencia al final de los taludes, porque claro, hay muchas crecidas que se producen artificialmente en el ojo del canal, porque se suelta agua del canal por la gestión de la Confederación, que no sé muy bien si es cuando sobra del canal o cuál. Y entonces hay mucha crecida, y entonces pretenden hacer ahí una especie de línea que va a ras de la línea de agua normal del cauce, y poner ahí unas plantas. Entonces, pero claro, a mí lo que me da miedo es cómo se van a meter allí, y para meterlo, porque claro, si tienen que meter, si van a seguir haciendo destrozo en todo lo que es el bosque de ribera.
Y estos son los aislantos que muchos usaron el glifosato, que había ya una ordenanza que luego se retiró por petición de Vox, pero había una ordenanza en el territorio interior de prohibir usar el glifosato en parques y jardines. Y bueno, ya veis la cantidad que le metieron, o sea, le hicieron 2 goles. Y luego, efectivamente, ha vuelto a reverdecer, no solo esto, sino acacias, moreras de papel, que también no son especies invasoras, pero son autóctonas y el huelva está llena. Pero bueno, es que si nos quitan todos... Sí. No, ya está. Esto simplemente es para que veáis que se ha hecho todo de una manera muy brutal, no se ha negociado, ni se ha hablado con la gente, ni se ha tenido en cuenta a los vecinos, porque nosotros hemos elevado quejas al ayuntamiento más de una vez, y hemos hablado a través de Olga alguna vez con el servicio de parques y jardines y con y bueno, algún caso nos han hecho, pero al final lo que es renaturalización no es realmente una renaturalización. Y luego la última que yo he visto en el proyecto, que los caminos los van a pavimentar con pavimento carrizo, que efectivamente es más absorbente, y otro pavimento con tierra de muel. Pero yo lo que entiendo que lo que mejor sería dejar la tierra, sobre todo estando a 20 metros en línea directa del eje del río, pues bueno, lo mejor para la capa freática sería que no se pavimente nada. Paz, que me ha pedido antes, puedes venir, y luego Mariano. Sí. No, pero queda media hora. Tenemos media hora, 25 minutos. Te da tiempo. ¿Tú has traído diapositivas? Hola, buenas. Son las 3, pero nada se va con... Hola, buenas tardes. Oye, mira, a ver, os cuento, vivo en esta zona. Vivo justo ahí, esto es discografía del Huelva, de la fase que va desde las Cacho hasta el Puente de los Gitanos. Voy a hablar de la pasarela. Os voy a hablar de la pasarela que no sabíamos muy bien, los vecinos no la hemos encontrado un poco el proyecto nos lo hemos encontrado un poco así sin quererlo. Ahí queda muy bonito, pero cuando hemos empezado a mirar lo que es el proyecto, hemos descubierto que, ¿me puedes pasar? Que es una pasarela que aquí no se ven apenas, pero tiene 37 metros de muro, con unas escaleras y lo que es el torreón, que acaba en 45 metros, con el muro de 3 metros de alto. Son 2,5 de muro de hormigón, todo esto es hormigón, sin permeabilidad, vamos. Me pasa si puedes. Este es el edificio donde yo vivo. Aquí iría toda esta zona verde que se le obligó a la constructora a hacerla, a urbanizarla, con arbolitos y tal, que nunca han venido. Había más arbolitos y se secaron y vinieron a cortarlos. Es la única intervención que hizo el ayuntamiento. Va desde la zona esa verde, que era una colonia felina, hasta aquí, hasta justo donde se ve, va un muro, un muro con un torreón para salvar es una rampa de 37 metros para salvar la diferencia la diferencia que hay de desnivel, ¿no? ¿Me puedes pasar si acaso? Esta es la calle Viva España. Esto sería la sensación de lo que sería el muro, que vendría toda esta andador que os he enseñado antes.
si me pasas, bueno, esto es la zona, bueno, esto es lo que habéis sacado antes, que es zona inundable, la zona roja sería la rampa. Si me pasas otras para que veáis las calles, ay, pues no me lo he saltado. Pásame, por favor. Esta es la calle Viva España. Al final de esta calle es donde va el muro ese. Veis que es una antigua barranquera, la calle Viva España, y si me pasas a las otras verás que es la calle de la Luna de abajo y Viva España. Son dos antiguas barranqueras. Cuando ha llovido mucho, el agua va para abajo, evidentemente, desagua en el Huerva. En este caso, si le pones un muro de, pues eso, una rampa de 37 centímetros, de 37 metros, más lo que es el torreón y lo que es las escaleras y tal, se quedaba en 45 metros. Bueno, empezamos a mandar alegaciones porque nos pilló así de sorpresa, nos las denegaron. Como empezamos a salir en los medios, porque empezamos a llamar a los medios, pues entonces sí que nos llamaron de Ecociudad y de Urbanismo. Tuvimos una reunión con ellos, un poco enfadados, porque ellos ya la habían informado, les habíamos dicho que nosotros no teníamos ni idea, que ya había habido mucha participación ciudadana, no sabemos cuál. También dice que es un clamor de la ciudad, no sabemos, no conocemos todavía a nadie que haya pedido la pasarela. Bueno, pues nos las denegaron y dijeron que lo iban a estudiar. La cosa se quedó ahí parada, entonces echamos a la H alegaciones también, porque nos enteramos que no habían hecho todavía, no se les había dado el permiso, sin embargo lo daban por bueno. Bueno, pues la H sí que hicimos conseguimos un montón de alegaciones y la H nos ha dicho que pues es que el río va del agua al lado solo, que es decir, que lo que se haga fuera en la calle no es su incumbencia. Ya. El problema, yo les decía, bueno, ¿y cuando cae el agua? Y decían, bueno, pues eso es la red de saneamiento, que la hagan mejor, si la hacen bien, no tiene por qué. A ver, cuando ha llovido el día 28 de septiembre o el otro día que llovió, bueno, pues como tampoco hay mantenimiento de alcantarillado y cae la basura de hacia abajo y todo, pues se atasca y el agua pues se inunda. Además, esa zona, el andador que os he enseñado antes, hace así una bajada en medio. Y bueno, pues el edificio que por cierto está en zona inundable, igual que lo que os ha enseñado. ¿Puedo ir para atrás esto? Más para atrás. Esto. Bueno, estos son la calle La Luz y la calle Viva España. Estas zonas... Ay, que yo no entiendo esto. Ay. Pues me pasa bueno, esta zona... Bueno, más arriba. Lo siento, de verdad que no. Esto. Estas zonas... el edificio es este, no sabe, aquí no llega a ser la manzana entera, pero es prácticamente la manzana, pues es inundable. Hasta aquí y hasta aquí son inundables. Aquí hay parcelas y aquí también hay edificios. Si es una zona inundable, no acabamos de entender por qué se le dio permiso a la constructora para construir. Luego nos hemos enterado que todo lo que estaba construido antes del 2016, como aquí había parcela, donde se ha construido había parcelas y estaba construido justo hasta el mismo río, pues como ya estaba construido, seguía teniendo, pues eso, se seguía pudiendo construir. Bueno, teníamos que agradecer casi que nos habían dejado aquí un andador. Bueno, pues esto es la rampa. Después que hemos seguido saliendo en los medios, pues nos volvieron a llamar del ayuntamiento y nos dijeron que nos iban a hacer un pequeño arreglo, que nos hacían la rampa, pero en vez de aquí, nos la hacían aquí, detrás de este edificio, que tiene menos afecciones, y porque es el agua una de las afecciones, pero hay muchas más afecciones, la intimidad y, bueno, y muchas otras, porque es que la rampa se queda a 2 metros de las ventanas de las casas, porque como además va subiendo, pues se va quedando
bueno, casi como no, tomando los ganchitos desde o la cerveza de la sacan a los viandantes. Bueno, pues nos querían hacer una aquí, una doble, un zigzag, que en vez de 37 tendría 25, porque iría así, luego subiría, y aquí seguiría la rampa y pasaría al otro lado. Nos dijeron que se lo dijésemos a los vecinos, se los dijimos a los vecinos, sobre todo de nuestro edificio, pero no somos los únicos afectados, es la zona. Los vecinos, porque la elección era o esta o la otra, pero la rampa se hacía, o la A, que es esta, o la B. Entonces los vecinos, era la opción A o B, no existía otra opción. Entonces los vecinos, como mal menor, votaron la B. Se les dijo, los vecinos quieren la B, no es que la quieran, es que no tienen otra opción. Entonces ellos han pedido el acta, nosotros les hemos dicho que el acta es algo privado, porque se ha votado todos los vecinos con nombres y apellidos, y nos hace ahora creer que el problema que nos va a hacer la nueva, nos ha dicho, porque los vecinos no nos avenimos a razones. No sabemos más cosas. El otro día, que está Carlos por aquí, me parece, está ahí, Carlos nos comentó que igual iba diagonal. Él sabe más que nosotros, yo no sé si va diagonal o no va diagonal. ¿Me pasas para adelante? Porque quiero que veáis cómo están las zonas donde va a tener que ir la rampa, donde desemboca la rampa. ¿Me sigues pasando, por favor? Estos son boquetes. No os podéis imaginar la profundidad que tienen en la rampa. Eso es Manuela Sala y esos son donde tiene que acabar la rampa. No sé si ese es el problema por la que ahora lo quieran hacer diagonal, porque aquí, justo aquí no, pásame para atrás otra vez. Eso, justo ahí al lado, que es donde desembocaba la rampa primera, la que tiene 37 metros de... O sea, la pasarela primera, que es la que tiene 37 metros de rampa, acababa aquí, que es un antiguo muro de contención, parece ser. Pero todas las demás, solo que ha llovido 2 días, ya se ha quedado así, lo que son las laderas del otro lado. Entonces, bueno, pues eso es lo que os tengo que contar. Todo lo demás es más de lo mismo, de todo, de los árboles que han cortado, de todo. Claro, al quitar cantidad de árboles que han quitado, las raíces sujetaban, ahora no sujeta nada y todo se va desmontando. Muchas gracias. Nos quedan 15 minutos, Marilo. ¿Pero quieres contar algo? ¿Has metido aquí imágenes? ¿O más o menos se ha dicho todo? Vale. Nos puede ver. Se tiene que hablar allí. Buenas tardes a todos y todas. Voy a ser muy breve. Sencillamente me ha parecido muy interesante todo lo que se ha hablado aquí y casi siempre hemos hablado en pasado con proyección al futuro. Pero estamos en un presente donde se está realizando, o se quiere realizar un proyecto que me parece una auténtica locura, y es la ampliación del parque de atracciones. Ahí hay una gradiente impresionante. Si se asfalta eso, pues no quiero saber, porque bueno, las urbanizaciones de las Altulas, Fuentes Claras, El Pinar, los colegios que hay en toda esa zona del canal, donde están son príncipes de España, príncipes de Aragón, pues eso creo que se puede paralizar antes de que se haga esa locura, porque si se asfalta todo eso, va a ocurrir lo que pasó con Puerto Venecia cuando el verano del 23 y ahora, porque ahora está todo asfaltado, el agua tiene que buscar las salidas por donde sea. No hay percolaciones, pues se produce todo esto. Aquí el doctor Pellicer lo ha dicho claramente. Solo eso.
llamar un poco la atención. Sé que los de la República de Torrero, no sé si hay alguno por aquí. Sí. Pues eso, yo he hablado con Protección Civil, con el teniente alcalde de urbanismo, asaltado. Bueno, me llamo Germán Moreno, soy un ciudadano normal y corriente, hice geografía e historia y pues estoy muy sensibilizado con todo esto. Ya, bueno, pues eso, creo que por lo menos tener la conciencia civil y social de intentar paralizar ese país. Aparte de intervenciones, si queréis hacer alguna pregunta. No hace falta micro. Es una pregunta para César y Francisco. ¿Se ha estudiado lo que pasó en el 23 en Cuarte, ahora otra vez en septiembre? ¿Por qué pasó Cuarte, Cadrete, María? ¿Y qué soluciones hay? Usted puede hablar en general. ¿Qué soluciones hay? Ninguna. En el sentido de que cuando urbanizas en una zona inundable, pues eso se va a seguir inundando en varias ocasiones. Soluciones, porque nadie muera. Y se puede... ¿Y por qué ha pasado? A lo mejor él conoce mejor el episodio que yo porque hablo en general. Medidas paliativas de este tipo de cosas pues, pueden ser la contratación de seguros con ayuda pública. Si la sociedad se solidariza con esta problemática, de la cual realmente no hay una responsabilidad directa de las personas que os toca sufrir esto, entiendo que estás en este caso, pues a veces se puede haber, en algunos países se hace, líneas públicas de ayuda para la contratación de seguros y paliar los daños económicos. No sé, a ver qué nos comenta aquí el compañero, pero no hay más. Por internet y por TikTok y por los Reels veremos soluciones mágicas basadas en infraestructuras, en pues hagamos aquí esto. Eso es como poner un corcho a un volcán. O sea, pues lo podéis decir, pero no se puede hacer. No hay forma humana de frenar determinados eventos. Eso es un poco la respuesta. Ya siento ser un poco crudo, pero... Yo creo que lo primero es tomar conciencia de que hay un problema. Sí, porque muchas veces pues esto dura 3 días. Del 23 al 25. Eso es lo que ha durado. Y ya se van las cámaras, deja de aparecer en la prensa, ya no hay noticia y es más, cada uno de nosotros bastante tenemos que limpiar nuestra casa, arreglar nuestros de esto y nos olvidamos. Los que tienen responsabilidad sobre esto, es decir, los que han concedido las licencias, los que han hecho la planificación de estos espacios, que claramente han suspendido, es decir, si se ocurren estos problemas en una zona recién hecha, es que algo no se ha hecho. Tomemos conciencia, examinemos a ver dónde tal, y en septiembre, amigo, si en junio no hemos aprobado, pues hay que estudiar más y en septiembre hay que prepararlo. Entonces, yo he apuntado alguna cosa que es una revisión completa del Plan General de Ordenación Urbana en lo que es la parte de planificación, en la que hay que tener en cuenta que hay que evacuar unos caudales que vienen de aquí o que vienen de allá. Y entonces hay medidas estructurales, tuberías, encauzamientos, que pueden hacerse compatibles a veces con usos. Generar una balsa en la que se derivan todos estos caudales antes de entrar, y esa balsa puede ser unos campos de fútbol informales y pueden tener árboles y no sé cuántas, y es un lugar donde almacenamos el agua y después la vamos soltando poco a poco. Es decir, que hay medidas de este estilo de urbanismo un poco avanzado. No somos el único sitio donde está este problema. Yo ayer pues estaba en Barcelona viendo pues unas instalaciones que había junto al Llobregat, que es un río que se las trae también, y en la que tiene pues unos inmensos campos de fútbol y tal, y digo, ¿y esto? Esto es un depósito. Es un depósito. Mientras esto se puede usar una vez cada
X años o una vez o unos días al año. Y después el resto es compatible con otro tipo de actividades. O por ejemplo actividades deportivas, campos de fútbol, una chopera o un espacio. Lo que está claro es que la autopista, o sea, la autovía, sí, ha supuesto un dique para todas esas poblaciones. Sí, la autovía no la vamos a poder quitar, pero podemos permeabilizar, por ejemplo. Podemos hacer tanques en la parte superior para que cuando pase pasará el agua, tenemos que evacuarla, pero la podemos evacuar suavemente. Es decir, que el pico de crecida, en lugar de ser pues muy alto, decimos, durante más tiempo vamos evacuando la misma agua que hay que evacuar, pero la vamos a evacuar en menos tiempo. Y entonces la capacidad de hacer daño que tiene esa agua es menos. Pero luego después es muy importante saber dónde construimos y no exponernos. Pero es que yo cuando compro una casa lo primero que miro es los aspectos económicos. Oye, en el registro está tal, cuántos metros cuadrados, cuánto vale, no sé qué. Ahora por obligación tengo que ver que la eficiencia energética, porque es un papel que me exigen, no porque me interese nada. Y ya si tengo que añadir si es inundable o no, ¿por qué no? Naturalmente, cualquier propiedad de este tipo tendría que estar reglamentado, que hubiera un certificado y de mire usted, está metiéndose en una zona con un riesgo de inundación de un periodo de retorno de 50 años. ¿Te meterías? Pues a lo mejor. Queda una pregunta. Mariana, ¿o tú? Yo quería hacer la pregunta, habéis hablado del Barranco de la Muerte, lo que ocurrió en Parque Venecia, en un colegio que está allí. El colegio no se plantea quitarse de allí. Entonces, no sé qué opináis de... o sea, se está hablando de falsa seguridad que se da en algunos momentos. En estos momentos se está invirtiendo un dineral también, lo hemos oído por los periódicos. Por supuesto, nunca se hace nada con la participación ciudadana, que se habla aquí. Entonces, ¿qué opináis de si un espacio como ese, porque yo entiendo que hay urbanizaciones que no se pueden quitar, pero un espacio tan sensible como un colegio, ¿no se tendría que cambiar su ubicación? Yo creo que el colegio de geógrafos opinasteis, ¿no? Y no se hicieron caso. Bueno, yo con Paco estoy básicamente de acuerdo, sin ser experto, pero tú has trabajado mucho en ordenación del territorio. Con lo de la autovía, lo que se me ocurre, esto ha pasado en el Ebro también, con las autovías y las avenidas extraordinarias. Entonces, con las autovías, pues si hay 3 puntos de desagüe, por decir un número, pues igual hay que poner 10. Quiero decir que hay que permeabilizar y hacer que en vez de toda el agua vaya por 3 puntos y se acumule, tú has dicho antes, me he quedado, sale como una escopeta, pues está claro que si se reparte, eso vale dinero y eso habrá que planificarlo, pero junto con lo de las piscinas que has dicho y tal, se puede mejorar y está claro que vamos a tener problemas, porque en la otra parte tenemos unos barrancos, el de Montañés, el de las Almunias, que con todo esto hay que planificarlo, ver que no hagan ese efecto. Y aprovecho que tengo esto para decir, es el tema de transición, lo de los aislantos que se ha pasado, tú lo has citado, de qué especie de invasoras. Está claro que, fijaros, no lo hemos podido poner, pero en la diapositiva, si paseáis, donde está el tanque de tormentas, enfrente, en la ladera izquierda, se ha dejado algo de vegetación. Yo creo que se ha clareado, pero se ha dejado. Se ha dejado para que no ofrezca la imagen que ha hecho Paz cuando habla de la pasarela, de esos descarnes, de esas cárcavas tan tremendas. Es que, bueno, si hay que hacer una transición, yo ponía en un artículo que publicaba, pues que a lo mejor hay que quitar los árboles femeninos. No es que a los femeninos le tengamos manía, pero ya no tenemos semillas,
algo hemos favorecido. Y esas transiciones, yo creo, que exigen tiempo, que exigen dinero, pues es lo que creo que no se ha hecho. A responder lo del colegio. Sí. Bueno, hay cosas que lo que hay que hacer es aprender a leer el paisaje e interpretarlo. Antes de la autovía, todos los barrancos que vienen desde la Muela son barrancos de fondo plano. Y son barrancos de fondo plano porque eran en V y se han rellenado de sedimento. Esos rellenos son en buena parte antrópicos. Es porque la gente ha estado construyendo muretes transversales para que los sedimentos, el suelo se quedara allí y entonces pues bajan, eso se abarranca naturalmente y se hacen incisiones, tollos que llamamos, ¿no? Pero entonces, tradicionalmente, para mantener campos de cultivo se han hecho pequeños muretes. Bueno, pues ya tenemos el invento. Ahora, no solo para retener el suelo, sino porque tenemos otro tal, dice, hagamos una serie de presas escalonadas que almacenen el agua. Y eso es una obra relativamente fácil, porque lo que hacemos es sectorizar el agua, lo vamos repartiendo, es más, pues se pueden quedar hasta como humedales y ser una zona muy rica, Yo, la verdad es que más que tubos, más que tal, yo en la parte superior esa, yo trabajaría, además, son suelos que no tienen una actividad económica productiva que no se puedan adquirir o que no se puedan intervenir. Es decir, no sería una obra ni costosa, la propia obra, ni la adquisición de suelos o el pacto con los propietarios. Y lo del colegio, bueno, pues en su momento, pues claro, si tú coges y tienes un barranco torrencial que se sabía, porque si tú estudias pues todo el cauce aguas arriba, como hemos hecho, hemos visto, estuvimos juntos, estuvimos viendo los distintos tratamientos, y entonces ese barranco es la incoherencia absoluta. En un sitio se le dice corre, corre y evacúe rápido, y en el otro se dice frena, frena y estate quieto. Es un barranco que es un despropósito de cabecera hasta el fondo. Pero el despropósito más gordo es poner lo más vulnerable que puedes poner. Yo es que me dicen, ¿qué puedes poner? Y, pues una superficie comercial, daños económicos, no sé cuántos y tal, hasta una residencia. Dice, no, ponemos un colegio, ponemos a nuestros hijos ahí. A mí me parece que es lo más vulnerable que podemos poner contra eso. Y además hay suelo con esa calificación, 50, 100 metros un poquito más arriba, sería cuestión de trasladar. Y ese barranco darle un tratamiento haciendo que fuese una de las vías, una de las líneas verdes de la infraestructura verde y conectar con un tercer cinturón y demás, ¿no? Ahora lo que se ha hecho, dice, bueno, pues quitamos el problema de un sitio parcialmente, confiamos en que esos muros, es que el agua coge muy bien el ángulo de 90 grados, el agua lo coge de maravilla. Pues tendremos que educar al agua para que aprenda, porque nosotros no vamos a aprender. Entonces, para mí el traslado del colegio era la solución. Siguen empeñados en eso. A mí me parece impresionante que un colegio de geógrafos plantee que eso no puede ser y que el ayuntamiento diga, no, yo tengo técnicos que con esto lo arreglo todo. Lo que determina la presencia del colegio ahí puede ser también la solución, que es que este colegio está determinado no por la dinámica hidráulica, sino por la dinámica demográfica. En un barrio como ese, probablemente en 10 años, ese colegio no será necesario, porque es un barrio monogeneracional. Con lo cual, a lo mejor, se trata de cruzar los dedos 10 años y a lo mejor este tema se verá, lo digo un poco de risa, pero también lo digo en serio, a lo mejor en 10 años este mismo tema, que ahora es imposible de cambiar, sencillamente se verá con otra perspectiva, gracias a la dinámica no hidráulica, sino demográfica. O sea, como Rajoy, la sequía
Nieto. Gracias a este centro que otra vez nos ha acogido también, gracias por venir. Seguiremos con alguna otra jornada en la red de apoyo al agua pública y nos tenemos que ir porque aquí hay gente que trabaja y tiene que cerrar. Gracias a Francisco Pellicer y a